¿Alguna vez te has preguntado qué tan lejos puede llegar la mente humana cuando el dolor, la soledad y la obsesión se mezclan en silencio durante años? ¿Qué pasaría si ese silencio al romperse revela un infierno que parece sacado de alguna pesadilla, pero que fue absolutamente real? Si el monstruo no viviera en el bosque ni en los callejones oscuros, sino en una granja, descartada al final del camino de tierra, justo donde nadie sospecharía. Ahora, imagina esto. Es una noche fría en Plainfield, Wisconsin. La niebla se arrastra entre los campos vacíos. Un grupo de policías, liderados por el sheriff local, se acerca a una granja desvencijada. La puerta del cobertizo chirria cuando la empujan. Al entrar, el olor a muerte es insoportable. Uno de los oficiales enciende su linterna y se queda anonadado con lo que ve. Un cuerpo humano colgado boca abajo como un ciervo en la temporada de cacería. Este cuerpo está eviscerado, sin cabeza, drenado de la sangre. La escena es tan brutal, tan grotesca, que incluso los agentes más veteranos sienten náuseas. Pero eso es solamente el principio, porque lo que encuentran después dentro de la casa es algo que jamás habían imaginado. Piel humana convertida en tapicería, cráneos utilizados como tazones, máscaras hechas con rostros reales, un corsé confeccionado con un torso femenino, una caja con genitales femeninos conservados y en medio de ese infierno un dormitorio intacto, perfectamente limpio. Pero este no es un cuarto cualquiera. Este en realidad es el santuario de una madre que ya falleció. Ese fue el día en el que el mundo conoció el verdadero rostro de Edward Theodore Gain, un hombre delgado, de voz suave, solitario, amable con los niños, aparentemente incapaz de herir a una mosca. Un hombre que debajo de esa fachada de inocencia rural ocultaba una mente completamente perturbadora. Hoy, en Perturbados, nos adentraremos en una de las mentes más oscuras y enfermas del siglo XX, un caso que no solamente sacudió el sistema judicial y psiquiátrico en Estados Unidos, sino que también marcó un antes y un después en la historia del horror. Ed Gein no fue solamente un asesino, fue el reflejo más retorcido de una sociedad que prefería no mirar. Su historia inspiró a Norman Bates, de Psicosis, a Buffalo Bill, de Silencio de los Inocentes, y a Leatherface, de Masacre en Texas. Pero lo que él hizo supera cualquier guión de ficción, porque Ed Gein no actuaba por placer ni por dinero, ni siquiera por odio. Lo hacía por devoción, por amor a su madre. Este es el caso de Ed Gein, el carnicero de Plainfield. The return of the name of Ed Gein means return of memories. Gein has been going to graves and digging up, excavating bodies. Ed Gein, one of the world's most evil killers. That's when they died. I get to put the table with the building there. Amigos y amigas, como saben, mi nombre es Manu, soy médico y amante del comportamiento humano y el día de hoy nos vamos a perturbar juntos. El caso que vamos a abordar a continuación es uno de los casos más fuertes que ha pasado en la historia de los Estados Unidos. Y como siempre vamos a adentrarnos a la mente de estas personas cuando apenas eran unos infantes. ¿Qué fue lo que los marcó? ¿Qué fue lo que los hizo en la adultez cometer estos delitos tan graves? Ed Gein nació el 27 de agosto de 1906 en La Crosse, Wisconsin. Fue el segundo de los hijos entre Augusta Gein y George Gein. Su hermano mayor, Henry, había nacido 5 años antes. Desde el inicio, la familia estuvo marcada por la tensión permanente. George, el padre, era un hombre emocionalmente inestable, alcohólico, que fracasaba una y otra vez en mantener un empleo. Intentó trabajar como carpintero, vendedor y hasta como tanner,
pero sus constantes episodios de embriaguez lo hacían violento y verbalmente agresivo, especialmente hacia su esposa. No aportaba más que miedo y frustración al entorno familiar. Augusta, en contraste, era una mujer de carácter férreo, profundamente religiosa y convencida de que el mundo estaba dominado por el pecado, especialmente por culpa de las mujeres, a quienes consideraba agentes de la corrupción moral. No era simplemente una madre autoritaria, era una figura casi teocrática dentro del hogar. Prohibía la lectura de cualquier cosa que no fuera la Biblia. Controlaba lo que sus hijos podían ver, leer o decir y respondía con desprecio a cualquier signo de autonomía. A través del miedo y la culpa construyó una autoridad emocional absoluta sobre Ed. Augusta no solamente lo protegía, lo moldeaba activamente para que fuera una extensión de su propia visión del mundo. Cuando Ed tenía alrededor de 8 años, la familia se mudó a una granja alejada de la comunidad. Esta decisión no fue causal. Augusta quería aislar a sus hijos del mundo al que consideraba pecaminoso y corrupto. Los sermones religiosos, el castigo emocional y la desaprobación constante eran parte del día a día. Ed fue educado en un entorno cerrado, represivo y profundamente misógino. Su madre le leía la Biblia todas las tardes, enfocándose en los pasajes más violentos y moralistas. Un estudio publicado en The Journal of the Scientific Study of Religion demuestra que altos niveles de fundamentalismo religioso se asocian con conductas de control rígido, con baja apertura cognitiva y dependencia emocional en los hijos, dificultando su capacidad crítica y autonomía. Imagina que la madre impone una verdad absoluta e incuestionable desde que el niño nace, como si cualquier duda fuera pecado o traición. Esta certeza impide que el hijo desarrolle pensamientos propios y condiciones de una visión del mundo basada no en curiosidad o confianza, sino en el miedo. Es como enseñarle a un niño que el mundo es solamente blanco o negro sin matices y luego no permitirle explorar los grises. Esa prohibición genera ansiedad, dependencia y eventualmente un bloqueo emocional que puede perdurar toda la vida. Eso fue exactamente lo que ocurrió en casa de los Game. Augusta no solo le prohibía a Ed explorar los matices del mundo, sino que lo castigaba incluso por intentar comprenderlos. Esta tensión no solo explicaría su aislamiento emocional, sino también las decisiones extremas que tomaría más adelante en su vida. Durante la adolescencia, Ed Gein no mostró una rebeldía típica de esa etapa de desarrollo. No hubo novias, no hubo amigos íntimos, no hubo aventuras propias. En lugar de buscar espacios para afirmarse como individuo, Ed continuó orbitando en torno a la figura de Augusta. En la escuela era muy callado, retraído. Sus compañeros solían burlarse de él por su apariencia física. Era un chico pequeño, delgado, de voz suave y por su comportamiento raro. Pues reía solo, evitaba el contacto visual y se ruborizaba cuando se mencionaban temas relacionados con el cuerpo o la sexualidad. Muchos profesores y vecinos lo describieron posteriormente como alguien muy extraño pero educado. Nunca levantaba la voz, jamás respondía con violencia, pero eso no significaba que no sintiera, solo que lo que sentía lo reprimía hasta niveles insostenibles. Al no tener una red afectiva más allá de su madre, cada emoción, cada pensamiento no aprobado por Augusta quedaba enterrado sin poder expresarse. Esos años fueron clave en la configuración del adulto que sería más adelante. Aislado del mundo exterior, Ed comenzó a construir una vida interna paralela. El chico pasaba horas leyendo cómics de aventuras y novelas baratas, principalmente de caníbales, exploradores o de bandidos del viejo oeste. Estas las encontraba en tiendas locales o las recogía de la basura. De ahí en adelante su imaginación se convirtió en refugio, un refugio que con el tiempo se transformaría en un campo fértil para la obsesión más oscura. Mientras otros adolescentes descubrían la sexualidad, Ed vivía entre la culpa y el castigo. Para Ed, desear a una mujer era traicionar a su propia madre. Un estudio publicado en The Gender and Religion Journal, titulado Religious Misogyny and the Construction of Moral Femininity,
Señala que los sistemas religiosos autoritarios fomentan una visión del cuerpo femenino como un símbolo del deseo descontrolado y amenazas morales. Este tipo de creencias, cuando son impartidas desde la infancia, no solamente distorsionan la percepción de la sexualidad, sino que también generan miedo, repulsión e incluso odio hacia la figura femenina. El deseo se vuelve un enemigo interno y cualquier impulso natural se convierte en motivo de culpa y vergüenza. Lo que Augusta hizo con Ed no fue simplemente adoctrinarlo, fue sembrar en él una imagen. Así el cuerpo femenino no era algo que Ed pudiera desear, amar o explorar. Era algo que debía dominar, reducir e incluso poseer simbólicamente para neutralizar su poder. Esa combinación de aislamiento, represión y una identidad nunca desarrollada lo llevó a convertirse en lo que muchos expertos denominan un adulto emocionalmente infantilizado. Su cuerpo envejecía, pero su psique permanecía congelada en una infancia distorsionada. Un artículo publicado en el Journal of Personality Assessment analiza los rasgos de los adultos emocionalmente infantilizados y sugiere que cuando un individuo crece en un entorno donde la autonomía es castigada y la dependencia es recompensada, puede desarrollar un patrón crónico de inmadurez emocional. Imagina un adulto que en vez de tomar decisiones propias, espera instrucciones, que en lugar de enfrentar problemas, se esconde o lo niega, y que emocionalmente sigue esperando que alguien, como su madre, lo proteja, lo guíe y le diga que está bien o lo que está mal. George, el padre de Ed, murió en 1940 cuando él tenía solamente 34 años de edad. La figura paterna, aunque disfuncional y emocionalmente ausente durante la infancia, era el único factor que podía haber ejercido algún tipo de freno, aunque fuera mínimo, a la influencia omnipresente de Augusta en la casa. Con el padre fuera de la escena, el vínculo entre la madre e hijo se volvió aún más intenso, casi asfixiante. Sin embargo, Henry, el hermano mayor, comenzó a distanciarse de su propia madre. Según registros posteriores, testimonios indirectos de los vecinos, Henry habría intentado en más de una ocasión convencer a Ed de que se alejara del control materno y construyera su propio camino. Incluso inició una relación romántica, lo que provocó un fuerte conflicto con Augusta, quien lo consideraba ya una traición a sus enseñanzas. En mayo de 1944, los hermanos Gain estaban quemando maleza cerca de la propiedad cuando el fuego se descontroló. Los servicios de emergencia fueron llamados más tarde ese día y Ed dijo haber perdido de vista a Henry. Sin embargo, cuando llegaron los rescatistas, fue Ed quien los guió con una exactitud inquietante hasta el cadáver de su hermano. El cuerpo no mostraba signos de quemaduras, pero sí contusiones en la cabeza, lo cual generó dudas desde el principio. A pesar de todo eso, las autoridades locales nunca realizaron una investigación criminal. Henry fue declarado víctima de un accidente y el caso fue cerrado. Muchos años más tarde, cuando se descubrieron los crímenes de Ed Gein, esta muerte volvió a cobrar relevancia. Algunos criminólogos, como Harold Schechter, han planteado la posibilidad de que Ed asesinara a su hermano como respuesta inconsciente a lo que percibía como una amenaza a su vínculo con su propia madre. Si Henry cuestionaba a su madre y animaba a Ed a pensar por sí mismo, eso implicaba poner en riesgo el sistema de creencias que sostenía todo su mundo emocional. En este contexto, la muerte de Henry no sería solo una tragedia familiar, sino el primer acto de violencia en la que la evolución de la mente de Ed se hizo más criminal. Con la muerte de Henry, Ed quedó completamente solo con su madre. Fue entonces cuando la simbiosis entre ambos alcanzó niveles patológicos. Cuando Augusta sufrió su primer derrame cerebral, Ed asumió el rol del cuidador absoluto con una entrega que iba más allá de la devoción filial. Dormía junto a ella en la misma habitación, la alimentaba, la bañaba, le hablaba como si siguiera siendo un niño buscando la aprobación de su madre. Se volvió sus ojos, sus manos, sus pies. El vínculo se estrechó aún más en medio del deterioro físico
de Augusta, al punto que cada gesto de cuidado parecía también un acto de reverencia religiosa. Un análisis publicado en el boletín of Menninger Clinic ha explorado cómo un apego maternal excesivo sostenido más allá de la infancia y no mediado por una figura paterna sólida puede detonar lo que en psicología conocemos como el complejo de Edipo. Freud describió este complejo como una etapa en la que el niño desarrolla un apego emocional y simbióticamente amoroso hacia su madre. Acompañado siempre de celos inconsistentes hacia el padre. Si esta etapa no se resuelve adecuadamente, por ejemplo, a través de la identificación con el padre y la construcción de una identidad propia, el resultado puede ser una fijación obsesiva con la figura materna y una incapacidad para establecer alguna relación emocional independiente en futuro. En el caso de Ed, esto no fue una metáfora, fue literal. George, su padre, era débil y ausente. Henry, su hermano, desapareció del panorama. No hubo proceso de transición ni separación emocional. Ed no tuvo la oportunidad de resolver su identidad fuera del marco materno. Después del segundo derrame, Augusta murió en el diciembre de 1945. Ed entonces tenía 39 años, pero emocionalmente seguía siendo ese niño que nunca logró despegarse de su madre. Con su muerte, el universo simbólico de Ed Gein se desintegró. El único pilar emocional y moral que conocía desapareció. En lugar de iniciar un proceso de duelo, Ed congeló el tiempo. Selló el cuarto de Augusta como si hubiese un santuario intocable ahí, un mausoleo privado al que nadie podía acceder. Mantuvo sus pertenencias intactas e incluso impidió que la suciedad del resto de la casa contaminara ese espacio. El polvo, el óxido, la descomposición podían adueñarse del resto de la vivienda, pero ese cuarto permanecía puro, inalterado, como si la ausencia física de Augusta pudiera revertirse si su entorno se conservaba intacto. No permitir la entrada al cuarto era en el fondo una forma de preservar la fantasía de que ella seguía ahí. Muchos años después, cuando las autoridades accedieron a la casa, encontraron ese cuarto exactamente como lo habría dejado Augusta. La cama tendida, las cortinas limpias, la Biblia en la mesita, el retrato colgado en la pared. Cada objeto parecía anclado con el tiempo, como si Gein hubiese congelado no solamente el espacio, sino su propia psique dentro de él. En psicología forense, se ha estudiado este tipo de comportamiento como una manifestación de lo que se conoce como duelo patológico. A diferencia del duelo normal, que implica una serie de etapas, que es la negación, la ira, la negociación, depresión y la aceptación, que permite al doliente procesar la pérdida y eventualmente reintegrarse a su vida cotidiana. El duelo patológico, al contrario, es una interrupción de ese proceso. La persona queda estancada en una o varias fases del duelo, especialmente en la negación y la idealización, sin poder avanzar hacia una reconstrucción emocional. Según un estudio publicado en The American Journal of Psychiatry en el 2001, algunas personas no logran completar el proceso de duelo debido a una dependencia emocional excesiva. En estos casos, el doliente mantiene rituales, objetos o habitaciones intactas durante años como forma de mantener viva la presencia de ese ser perdido. Esta conducta, si se sostiene en el tiempo, puede desembocar en un trastorno disociativo o en un mecanismo psicótico de sustitución simbólica. Es una forma de negarse a aceptar la ausencia. En el caso de Ed Gein, esta compulsión se convirtió en una lógica de vida. Mientras todo lo demás se descomponía a su alrededor, el cuarto de su madre no era solamente una habitación, era un último anclaje con el mundo que antes tenía cuando su madre vivía. Ed, un hombre de 39 años, aislado, sin amigos, sin vida sexual y con una inteligencia limitada pero funcional, empezó a perder completamente el contacto con la realidad. Desde la psicología moderna, el caso de Ed Gein se ha analizado bajo el marco del trastorno esquizoide de la personalidad.
y también la esquizofrenia paranoide con componentes delirantes. El trastorno esquizoide implica una desconexión emocional profunda, una tendencia al aislamiento social y una dificultad persistente para establecer vínculos afectivos. Por otro lado, la esquizofrenia paranoide con componentes delirantes puede incluir alucinaciones auditivas, creencias delirantes fijas y una desconexión creciente con la realidad. Una persona esquizofrénica puede parecer fría, distante o desinteresada por los demás, no porque no sienta, sino porque no sabe cómo expresar lo que siente. Y si a eso se le suma un cuadro esquizofrénico paranoide, el individuo no solo se aísla, sino que empieza a interpretar el mundo como una amenaza constante, escuchando voces, mensajes ocultos, ideas que no se pueden verificar, pero que para él son tan reales como el aire que respira. Ed no fue un producto del azar, fue el resultado de una combinación precisa de factores. Su infancia no fue solamente disfuncional, fue la incubadora de una mente que, sin darse cuenta, se desconectó de la realidad hasta convertir la muerte en un lenguaje de amor distorsionado. Gain comenzó a desenterrar cadáveres apenas un par de años después de la muerte de su madre Augusta. El hombre se guiaba por los obituarios del periódico local para identificar mujeres de mediana edad recién fallecidas, especialmente aquellas que se asemejaban físicamente a su madre. Estas visitas nocturnas al cementerio no solo le permitieron satisfacer sus necesidades simbólicas de recuperar a su madre, sino que también le brindaron una educación anatómica empírica. El hombre manipulaba los cuerpos con cuidado, observando estructuras musculares, cómo se desprende la piel del tejido subcutáneo y cómo conservar ciertas partes sin descomposición. Gain llevaba los cuerpos o fragmentos de ellos hasta su granja, donde comenzaba a experimentar con sus formas y texturas. En su casa comenzó a utilizar la piel humana como un material decorativo. Cosía fragmentos en forma de tapices rudimentarios. Recubría los respaldos de las sillas con piel, forraba pantallas de lámparas e incluso confeccionó un cinturón de pezones humanos. Cada una de estas piezas era tratada como un nivel de detalle grotesco, pero meticuloso. Los labios eran utilizados como cortinillas para ventanas pequeñas, los cráneos como recipientes y los rostros desollados colgaban como trofeos en las paredes. La casa de Gain no solamente era un refugio, sino una especie de museo privado, donde la muerte se había convertido en el mobiliario. Esta práctica macabra, aunque alejada de toda ética o ciencia, le proporcionó conocimientos prácticos que luego aplicaría en los asesinatos reales. Un estudio publicado en la revista Ethnohistory analiza el valor simbólico y ritual de la exhumación forense en contextos extremos de duelo y de memoria colectiva, y cómo el contacto directo con cadáveres altera profundamente la percepción del cuerpo humano y redefine límites morales. Cada hueso, cada fragmento de piel se convierte en evidencia viva de una ausencia. Eso no es solo observar, es internalizar la muerte de forma tangible. Para Ed Gain, desenterrar cuerpos no era un acto criminal aislado, sino un rito personal, una forma de tocar lo irrecuperable. Pero todo se rompió una vez que Ed probó una bocanada de ese ritual. Buscó llevarlo al límite y ahora intentaría hacerlo, pero con un cuerpo fresco. Ya no quería cuerpos que el tiempo hubiera marchitado. Ahora quería piel viva, fresca, caliente aún. Y así, sin mediar aparente lógica externa, eligió a Mary Hogan. Su víctima no era solo una mujer del pueblo, sino una figura que representaba todo lo opuesto a su madre. Era una mujer que hablaba fuerte, era autónoma, desinhibida y no pedía permiso para existir. Para Gain, eso era inadmisible y también irresistible. En esa contradicción encontró su primer blanco. La decisión no fue impulsiva, sino fermentada lentamente en su mente, deformada por el aislamiento. Mary administraba una taberna local en Pine Grove, una comunidad cerca de Plainfield.
Ed Gein solía frecuentar esta taberna y aunque sus visitas pasaban desapercibidas, algunos recuerdan que la observaba de manera muy inquietante. El 8 de diciembre de 1954, Gein entró a la taberna como lo había hecho muchas veces antes. Según los reportes policiales reconstruidos posteriormente, esperó a que no hubiera más clientes. Se acercó al mostrador y le disparó a quemarropa con una pistola calibre 32. Luego, arrastró el cuerpo fuera del local, lo cargó en su camioneta y lo llevó hasta la granja, donde comenzó su proceso ritualizado de manipulación corporal. En la escena del crimen solo se quedó una mancha de sangre, el casquillo de la bala y la ausencia total de testigos. Ya en la soledad de su granja, arrastró el cuerpo hasta un cobertizo. Ahí, retiró el rostro de Mary, lo limpió, lo conservó y lo almacenó como si fuera una máscara ritualística. Separó también otras partes blandas del cuerpo, el pecho, los genitales, fragmentos de piel del torso y los muslos, todo con un objetivo claro: confeccionar piezas que formarían parte del traje de mujer que usaba por las noches. Esta escena de terror no solo revela la brutalidad de los actos, sino también su componente simbólico. No mataba para destruir, mataba para construir según su psique. En su lógica distorsionada, Mary Hogan era la materia prima para un propósito más elevado: convertirse él mismo en su madre. Este asesinato marcó el punto de no retorno. A partir de ahí, Gein no solo saqueó tumbas, sino que cruzó el umbral hacia el homicidio como una vía de cumplir su fantasía. Para él, la necesidad de repetir este ritual era ya incontrolable. Pasaron 3 años desde el asesinato de Mary Hogan y la fantasía se había tornado necesidad fisiológica. Algo adictivo. No era impulsividad, era planificación. Fue entonces cuando sus pensamientos empezaron a fijarse en Bernice Wonder, dueña de la ferretería local. Bernice representaba una figura de autoridad femenina madura, activa en la comunidad. Ed la había observado en varias ocasiones, notando los días en que atendía sola el local. No era una elección aleatoria. Como Mary, Bernice también desafiaba inconscientemente la figura sacralizada de su madre. El 16 de noviembre de 1957, Gein se preparó con antelación. Llevó consigo un arma, cuerdas y una lista mental de lo que iba a hacer. Entró a la ferretería con la misma calma con la que había ingresado a la taberna de Hogan hace 3 años. Compró anticongelante, producto que sabía quedaría registrado en el recibo, y esperó el momento exacto. Cuando no hubo más clientes, desenfundó su rifle calibre 22 y le disparó a Bernice a quemarropa. El impacto fue letal. Sin perder tiempo, arrastró el cuerpo hasta la parte trasera del local, lo envolvió en una lona y lo cargó en su camioneta. Todo esto fue ejecutado en menos de 20 minutos. En la ferretería quedó una pequeña mancha de sangre, el mostrador fuera de lugar y el recibo de venta que lo delataba. Gein regresó a su granja con el cuerpo, donde repetiría una vez más el ritual de disección. Pero ahora, con la precisión perfeccionada por años de práctica con esos cadáveres y con el cuerpo de Hogan. Mientras todo esto pasaba, Frank Wonder, hijo de Bernice Wonder, buscaba a su madre. Frank no era solamente un ciudadano preocupado por la desaparición de su madre, también era el ayudante del sheriff del condado de Washura. Desde su posición conocía a muchos de los residentes del área y entre ellos Ed Gein siempre le había resultado particularmente inquietante. Cuando notó que su madre había desaparecido y que el último recibo de compra en la tienda correspondía con Gein, no dudó en señalarlo como el principal sospechoso del caso. Horas más tarde, la policía con esta pista se dirigió a la casa en la granja de los Gein, un lugar que ya estaba envuelto entre rumores por aspectos abandonados y el dueño retraído, pero ni los más veteranos oficiales estaban preparados para lo que iban a encontrar ahí. La escena que los recibió fue el inicio de uno de los descubrimientos más macabros de la historia criminal de los Estados Unidos. El cuerpo decapitado de Bernice Wonder colgaba de los tobillos en el cobertizo trasero. Estaba abierto como un ciervo. Su torso había sido vaciado, pitado, drenado de sangre y suspendido en el techo con ganchos de carnicero. La escena recordaba más a un matadero que a un asesinato. La cabeza, aún con restos de cabello, fue hallada dentro de una bolsa de papel marrón sobre una estantería cercana.
Pero ese fue solo el principio de lo que estaba por descubrirse. En una especie de recorrido macabro, encontraron cráneos humanos cortados y utilizados como cuencos, sillas tapizadas con la piel humana cuidadosamente curtida, una caja llena de órganos conservados en solución salina y máscaras hechas a partir de los rostros desollados que parecían mirar entre los rincones oscuros de la casa. También hallaron genitales disecados dispuestos en cajones, labios humanos colgando como tiradores de cortinas y fragmentos de piel cosidos entre sí para formar tapices. Entre los objetos más perturbadores se encontraba un traje de mujer completo, confeccionado con piel humana, que incluía pechos, abdomen y vulva. Gain había creado esta prenda con la intención de ponérsela durante la noche, caminar por la casa con ella puesta e incluso bailar bajo la luz tenue de las lámparas forradas también con esta piel. No se trataba solamente de un fetiche, sino de un intento ritualizado y casi ceremonial por asumir la identidad materna perdida. Cada pieza de carne era un símbolo, una extensión de su fantasía de resurrección. Según confesó más tarde, la mayoría de estos restos provenía de cadáveres que él mismo desenterraba en cementerios cercanos. Cuando se le preguntó por qué hacía esto, Gain respondió que deseaba convertirse en su madre. No metafóricamente, literalmente. Era un ritual, una puesta en escena de su deseo inconsciente por resucitarla. La policía, horrorizada, no podía creer que una persona aparentemente tan insignificante, tan normal en apariencia, solitario, fuera capaz de construir un universo de muerte tan meticulosamente elaborado. La granja fue custodiada por las autoridades y rápidamente se convirtió en el foco de atención mediática nacional. Gain fue detenido el 16 de noviembre de 1957, poco después de la desaparición de Bernice, sin que opusiera resistencia. Lo llevaron al cuartel de condado de Washura, donde fue interrogado durante horas. Fue ahí donde comenzó a revelar con una calma escalofriante los detalles de su vida secreta. Gain confesó haber exhumado todos esos cuerpos. Nunca negó ninguno de sus crímenes. Un estudio seminal de Rosman y Resnick de 1989 clasifica la necrofilia en 3 tipos. Necrophilic homicide, o sea, asesinar para obtener el cadáver. Regular necrofilia, aprovechar un cuerpo ya fallecido. Y fantasía necrofílica. En su revisión de 122 casos encontraron que muchos individuos escogían víctimas por su similitud emocional o simbólica con figuras perdidas. Actuaban de forma planificada y ritualizada y repetían sus actos como parte de un guión psíquico interno. En el caso de Ed Gein, eligió víctimas que simbólicamente encajaban con lo que su madre Augusta odiaba. Cada crimen fue el paso de un ritual persistente hacia la culminación física del deseo simbólico. Gein no actuaba como un criminal común, seguía un guión de devoción distorsionada. Cada corte y cada vestimenta de piel reproducía un fragmento de una madre que ya no existía. En los siguientes días se inició una investigación forense para identificar los restos humanos encontrados en casa. Muchos no pudieron ser atribuidos a víctimas específicas, lo que reforzó la teoría de que la mayoría provenía de cementerios. Sin embargo, siempre quedó la duda abierta sobre las posibilidades de que otras víctimas hayan sido parte de ese escalofriante ritual, pero nunca se presentaron pruebas concluyentes. Y no solamente se convirtió en un criminal, sino que Ed Gein trascendió al anonimato rural para convertirse en el símbolo de una mente fracturada. La granja se convirtió en una metáfora del horror escondido en lo cotidiano, y detrás de cada objeto decorado con piel humana, detrás de cada tumba profanada, lo que brillaba no era solamente el sadismo, sino el eco distorsionado de una relación materna nunca resuelta. El 18 de noviembre de 1957, apenas 2 días después de su arresto, Ed Gein compareció por primera vez ante el tribunal del condado de Washura. Las acusaciones eran devastadoras: homicidios en primer grado por el asesinato de Bernice Wonder y sospecha de conexión con la desaparición de Mary Hogan. El sheriff Art Schley declaró públicamente que se había sentido tan horrorizado durante las confesiones de Ed Gein que en un momento de desesperación lo golpeó durante el interrogatorio. Esto, sin embargo, se volvería un elemento problemático más adelante.
El juicio de Ed Gein no comenzó inmediatamente. Tras su detención y evaluación inicial, fue declarado no apto para enfrentar un juicio debido a su diagnóstico de esquizofrenia paranoide. Fue trasladado al Central State Hospital, donde pasó una década bajo observación psiquiátrica intensiva. Durante este periodo, Gein fue sometido a múltiples evaluaciones clínicas por un equipo de psiquiatras forenses. Los expertos analizaron no solamente sus síntomas psicóticos, como las alucinaciones auditivas y delirios de fusión con su madre, sino también su nivel de conciencia sobre la ilegalidad de sus actos. Se aplicaron pruebas proyectivas como el test de Rorschach y evaluaciones neuropsicológicas para determinar su grado de disociación y su competencia cognitiva. Uno de los informes más citados, elaborados por el Dr. Schubert, señaló que Gein presentaba una regresión psicótica severa alimentada por la fijación materna y un sistema de creencias delirantes con capacidad de limitar el juicio moral. El caso fue reabierto en el 68 tras una nueva ronda de evaluaciones clínicas. El equipo forense concluyó que aunque Gein seguía presentando rasgos de esquizofrenia paranoide, su estado mental había mejorado lo suficiente como para que pudiera comprender los cargos y participar en su defensa. Así fue declarado mentalmente apto para enfrentar un juicio. El proceso legal fue breve pero significativo. Gein fue juzgado solo por el asesinato de Bernice Woodard, ya que se consideró que las pruebas eran suficientes para obtener una condena sin necesidad de abordar el resto de sus crímenes. En un juicio sin jurado, el juez Robert Goldmar lo declaró culpable, pero simultáneamente dictaminó que debido a su enfermedad mental no era penalmente responsable. Fue devuelto al hospital psiquiátrico, esta vez a Mendota Mental Health Institute, donde viviría hasta su muerte en 1984. La dimensión mediática del caso fue abrumadora. La figura de Ed Gein se convirtió en ese momento en un mito. Los titulares hablaban del carnicero de Plainfield y los detalles del caso eran diseccionados con una mezcla de horror y fascinación morbosa. Gein era el villano perfecto para una era de posguerra que buscaba redefinir los límites del mal. Los medios no tardaron en convertir su historia en materia prima para la ficción, en novelas, relatos y películas de terror. Sin duda alguna, esa tensión entre horror y enfermedad en este crimen reside la vigencia eterna de que este caso es muy pero muy perturbador, porque Ed Gein, más que un asesino, fue un espejo oscuro de una sociedad que reprimía el sexo, que idolatraba a la madre y que negaba la enfermedad mental hasta que fue demasiado tarde. Y aunque su historia pareciese sacada de una pesadilla gótica, lo perturbador es que ocurrió en un pueblo común, con gente común, sin alertas visibles. Tal vez esa sea la verdadera lección. El horror absoluto no siempre lleva una máscara, a veces se oculta tras la mirada vacía de un hombre callado. Amigos, y esto fue Perturbados, y si este caso te dejó helado, espera a ver lo que viene, porque el mal no descansa, y nosotros tampoco, y recuerda que no hay nada más perturbador que la realidad.